Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión de este día. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema de la capacitancia. Empezamos a revisar el día de ayer. Y bueno, en eso vamos a seguir. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Lo quiera compartir con el grupo antes de iniciar, muchachos? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Porque no sé. Sí, profe, ninguna duda. Gracias. Gracias. Entonces vamos a continuar. Voy a repasar rápidamente lo que revisamos el día de ayer, para hacer algunas puntualizaciones al respecto. Y bueno, retomaremos ese tema entonces. Estamos hablando de capacitancia en esta parte del curso. Y decíamos que pues la capacitancia es una propiedad que tienen ciertos cuerpos o ciertos arreglos materiales para almacenar cargas eléctricas. Y la imagen que tenemos arriba pues son propiamente capacitores, dispositivos eléctricos que permiten almacenar carga para darle cargas eléctricas, bueno, energía en forma de cargas eléctricas que pueden ser utilizados en los circuitos de diferentes formas. Entonces, dependiendo de la tecnología con que sean fabricados, pues hay de diferentes tipos de capacitores para diferentes usos. Generalmente se utilizan en circuitos eléctricos o electrónicos, pero básicamente todos tienen la misma funcionalidad, que es el almacenamiento de energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. En este caso, decíamos que lo que vamos a estudiar nosotros aquí en física es este capacitor, que es un dispositivo muy simple y que consiste en dos placas de material conductor, dos placas metálicas conductoras, separadas de una placa aislante, una placa que se llama dieléctrica, esta que se simboliza en color azul, y estas dos placas con esa placa en medio, pues constituyen básicamente lo que es un capacitor. Un capacitor que puede almacenar cargas eléctricas, desde luego, siempre que nosotros podamos de alguna manera movilizar esas cargas a través de la conexión de una fuente. Una fuente que puede ser una pila, una batería o un generador eléctrico que me obligue a que las cargas pues se pasen de una placa a la otra, y entonces lograremos que estas cargas se acumulen de alguna manera en este capacitor. Y en la parte baja pues tenemos ese mismo esquema
representado de otra manera, y junto a él un símbolo del capacitor, que es el que vamos a utilizar más adelante, cuando hagamos circuitos con estos elementos, circuitos de capacitores. Y veíamos que, pues, este dispositivo, más bien esta propiedad que se llama capacitancia, es una capacidad para almacenar energía, específicamente de un conductor eléctrico. En este caso, las placas metálicas que forman el capacitor son conductores eléctricos o son placas conductoras, separadas por una placa aislante, un material aislante que también se llama dieléctrico, que pues tiene una cierta propiedad, una cierta permitividad, es decir, una cierta capacidad de dejar pasar o no las líneas de campo eléctrico a través de ellos. Pero además veíamos que la capacitancia de un capacitor que se forma de esta manera, pues depende de varios aspectos, depende pues de la construcción física de este capacitor, y entre ello del área que tengan las placas que estén enfrentados de estas placas metálicas, el área que esté frente a frente de estas placas, que simbolizamos con esta letra A, pero además de qué tan separadas estén estas placas y desde luego de cuál sea el material que esté colocado entre ellas. Ese tendrá una cierta permitividad. Si fuera aire vacío, pues esa sería la permitividad del aire vacío, y si fuera cualquier otra, pues tendría una permitividad correspondiente a ese material. Y entonces veíamos que en esta ecuación, bueno, en este caso, para calcular esta capacitancia, tendríamos que multiplicar esta constante K, que ahora ya no es la constante K que hemos utilizado hasta antes de este tema, que era la constante de Coulomb, que tiene un valor bien específico, sino que esta constante K corresponde propiamente a la permitividad relativa del medio, porque resulta que esta constante K, pues la podemos obtener si dividimos la permitividad del medio en la permitividad absoluta del aire o el vacío, y esto es la definición de la permitividad relativa. Es decir, esta constante K es un número que se llama ahora constante dieléctrica, y me dice que para el aire, en este caso, es igual a 1, y aquí hicimos encontramos esa razón porque me dice que la constante K o la constante dieléctrica del aire es igual a 1, porque recordamos que la permitividad relativa del aire o el vacío, pues resulta de dividir la permitividad relativa absoluta del aire o el vacío entre sí mismo, entonces eso resulta en la unidad. Por esa razón, la permitividad relativa del aire es la unidad, y también la constante dieléctrica del aire es igual a 1. Entonces eso es importante recordarlo. Generalmente puede ser una pregunta de teoría. Y por este lado derecho veíamos que la relación entre las permitividades, como la constante dieléctrica propiamente es exactamente igual a la permitividad relativa del material. Bueno, de este lado es la definición de este capacitor en función de cómo está constituido. Hasta ahí vimos lo que es propiamente la constitución de un capacitor. Y en la siguiente lámina lo que hicimos fue calcular precisamente la capacitancia de un capacitor formado de esta manera, dos placas metálicas separadas de una placa aislante. En este caso tenía una capacitancia una constante dieléctrica de 5, es decir, una permitividad relativa de 5, y las placas metálicas tenían una cierta área formada por esas dimensiones que son 5 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, y una separación de 2 centímetros. Desde luego todo eso influye en la capacitancia de este capacitor. Sustituyendo los datos, pues encontramos finalmente un valor de capacitancia, es decir, la capacidad que tiene este arreglo de materiales para almacenar cargas eléctricas. Eso es esa capacitancia. Y veíamos que para obtener eso, pues tenemos que utilizar la permitividad del aire al vacío. Este es un valor que ya conocemos y hemos manejado prácticamente desde el principio del curso. El área la tendremos que expresar también, como siempre, en metros cuadrados. La distancia, como siempre, en metros, para asegurar que al final
obtengamos una cantidad que se llama capacitancia, cuyas unidades son coulombs cuadrados por entre newton metro, y eso se llama faradio. Y en esa unidad vamos a expresar la capacitancia en faradios. Y decíamos que esta capacitancia, bueno, puede ser un valor, es una unidad muy grande, por lo cual generalmente las capacitancias que vamos a utilizar en los cálculos, en los problemas, van a estar expresadas en función de submúltiplos. Este valor que obtuvimos, por ejemplo, lo pudimos expresar como 22.125 por 10 a la menos 12 faradios. Y este 10 a la menos 12 lo podemos sustituir por un submúltiplo que se llama pico. Entonces, muchas veces vamos a encontrar estas capacitancias expresadas de esta manera, como está aquí resaltado abajo, como 22.125 picofaradios. Hay que recordar que eso significa un submúltiplo, que en su caso vamos a tener que sustituir para pasar esta cantidad así escrita a esta cantidad que está arriba en faradios, que es como lo debemos de manejar para el cálculo. Hicimos aquí entonces, muchachos, la forma de cómo estos submúltiplos o cómo se representan esos submúltiplos para recordarlo, recordando que la M significa mili y eso es 10 a la menos 3. Esta letra que se llama mu significa micro y es 10 a la menos 6. Esta N significa nano y es 10 a la menos 9. Y esta P estilizada significa pico y es 10 a la menos 12. Esto es, sustituye a esta potencia de 10. Y también vimos que cuando queremos calcular, muchachos, el área de un área, pues, expresada en centímetros cuadrados, la queremos expresar en metros cuadrados, pues, de forma fácil, como lo habíamos hecho antes, cuando queríamos expresar una distancia en metros, y la queríamos expresar en metros, que la multiplicábamos por 10 a la menos 2. En el caso de un área dada en centímetros cuadrados, podemos expresar esa misma área simplemente agregando 10 a la menos 4 y ya la expresaremos en metros cuadrados. Esa es la forma fácil y rápida de convertir un área de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y entonces, así está. Y bueno, finalmente vimos aquí la forma en que podíamos despejar las variables tanto de la distancia como del área de esta misma ecuación, porque eventualmente esa va a ser lo que nos pidan calcular en algún problema. Entonces hicimos ya el ejercicio de hacer ese despeje para que cuando sea el caso, pues no tengamos ningún problema para aplicarlo en la resolución de algún problema. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, No, profe. ¿No? Vale. Entonces, en la siguiente lámina estábamos en que, bueno, nosotros para cargar este capacitor ya no podíamos hacerlo como lo hacíamos antes con otros cuerpos, es decir, ya no podemos frotar este metal con algo para que lograr que se cargue y luego ponerlo sobre otro, sino que aquí lo que se trata es de hacer que las cargas eléctricas que están normalmente en las dos placas que están normalmente neutras, como toda materia en situación normal, lo que hacemos para que este capacitor se cargue es hacer que las cargas eléctricas negativas, en este caso los electrones, de una de las placas migren, se muevan hacia la otra placa que está enfrente de ella. Para lograr eso, lo que necesitamos es aplicar una diferencia de potencial, un voltaje entre estas dos placas. Eso es lo que va a lograr que los electrones se movilicen y va a hacer que se salgan de una placa y se acumulen en la otra. Una vez que están acumuladas en la otra, esta placa tiene exceso de electrones, entonces queda cargada negativamente, y esta placa tiene deficiencia de electrones, queda cargada positivamente. En ese punto, bueno, podemos dejar de aplicar ese potencial y de hecho abrimos el circuito y las placas quedan, digamos, cargadas con signos contrarios. Y entonces hay una carga de estas placas y desde luego hay una capacitancia, una capacidad de almacenar estas cargas aquí. Y existe una relación entre estos tres parámetros, el voltaje que aplicamos o que podemos encontrar entre
entre las placas, la carga que pueden almacenar estas placas y la capacitancia o la capacidad que tienen este arreglo de almacenar cargas eléctricas. Y esa relación está expresada en este enunciado que está en la parte izquierda, que dice que este potencial que adquieren estas placas en este caso es directamente proporcional a la carga eléctrica que pueden almacenar o que han recibido, y es inversamente proporcional a la capacitancia. Ese enunciado lo tradujimos a esta ecuación que me dice que el voltaje, o la diferencia de potencial, así se define el voltaje, es igual a la carga entre la capacitancia. Esto en las unidades propias de la carga, que son coulombs, y de la capacitancia, que son faradios, me queda que las unidades de voltaje son coulombs por faradio, y eso también se llama volts, como antes también lo definimos, joules por coulomb, me parece, también son volts. Y decía yo que para poder recordar fácilmente esta ecuación, de lo que me acuerdo es esta relación. Si tengo la vaca, pues sé que la vaca me va a dar queso y me va a dar crema, y entonces si los coloco de esta manera, pues no, sé que no se me va a olvidar cómo están relacionadas estas tres variables. Pero hay otra manera que a lo mejor ustedes han visto, o que de hecho vamos a ver más adelante también cuando hablemos de la ley de Ohm, de poder pues tener presentes y recordar la relación entre estas tres cantidades. Puedo dibujar un triangulito como este y colocar dentro sus variables, en este caso el voltaje, la carga y la capacitancia. De tal suerte que cuando yo los coloco en ese triángulo, de esta manera, puedo fácilmente determinar cuál es la relación entre cada variable. Esto es, yo observo la V ahí, la V de voltaje, y veo la disposición de las otras dos letras, que es carga y capacitancia, pues esa posición que tienen me dice que eso es igual a la carga entre la capacitancia. Y, por ejemplo, díganme ustedes, si yo quiero calcular la capacitancia, ¿a qué va a ser igual? Observando la disposición que tienen las letras en este rectángulo. ¿A qué es igual la capacitancia? Vaca por crema. Vaca por crema, no. La capacitancia es esta de la derecha. Chéquense que el queso está arriba y la vaca está abajo. Entonces, Q sobre Q sobre B. Y si yo quisiera calcular el queso o la carga, ¿a qué sería igual? V por C. B por C, el voltaje por la capacitancia. Entonces, esta disposición me ahorra pues el álgebra necesaria para despejar cualquiera de las variables, que es muy simple, pero a veces como que cuesta trabajo hacer esa parte. No sé, pues despejar de ahí es muy simple, pero no sé, a veces se les complica demasiado a muchos. No quiero decir que a ustedes precisamente, pero a muchos es complicado. Entonces, cuando yo lo coloco de esta manera, pues fácilmente puedo descubrir la relación entre las variables para encontrar la otra que deseo encontrar. Entonces, eso se los paso ahí al costo, y pues les recomiendo que así lo hagan para que tengan buena, ¿cómo se llama? Pues para que calculen adecuadamente lo que tengan que calcular y no les falle el álgebra a la hora de despejar estas variables, ¿no? Eso no se ve. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí. No, profe. No, profe. ¿No? Vale, entonces vamos a seguir trabajando sobre esto, la relación entre voltaje, carga y capacitancia. Pues aquí yo creo que de una vez vamos a hacer un ejercicio aprovechando este espacio. Vamos a suponer que tengo un capacitor de alguna manera que tiene un cierto valor, una cierta capacidad de almacenar cargas eléctricas. Vamos a suponer que el valor que tiene esta capacitancia sea igual a 10 microfaradios.
y que el voltaje que estoy aplicando para cargar este capacitor sea de 10 volts. Algo simple. 10 volts. Entonces, muchachos, si tengo estas dos características, lo único que me hace falta es saber cuál es la carga que puede almacenar este capacitor. Entonces, pues mi objetivo en este caso sería calcular la carga que puede almacenar este capacitor de 10 microfaradios, alimentado a 20 volts, bueno, a 10 volts. ¿Cuál sería la carga? ¿Cómo la calculo? Para empezar, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar? Aquí es igual carga. Sería B por C. Bueno, Entonces, V. V, voltaje por capacitancia. En este caso, voltaje, dijimos que eran 10 volts. Y la capacitancia también son 10. Pero son 10 microfaradios. Esto lo tengo que expresar en faradios, como antes lo hemos dicho para las cargas. Este micro lo tengo que sustituir por su correspondiente. Entonces va a ser 10 ¿por qué? Por 10 a la menos 6. Muy bien, por 10 a la menos 6 faradios. Recuerden que eso es importante porque si no, no vamos a obtener buen resultado. Si está en microfaradios, en picos o en nanos, hay que expresarlo en faradios y eso implica sustituir este micro por su correspondiente. Entonces, con eso será suficiente para calcular la carga. En este caso tengo 10 por 10, me van a dar 100 por 10 a la menos 6. Y las unidades, desde luego, aquí, como estoy multiplicando volts por faradios, pues como que no me dicen nada. Pero si me acuerdo, muchachos, ¿en qué mido la carga? Normalmente. Coulombs. En coulombs. Entonces, volts por faradios también son coulombs. Y este 10 a la menos 6, otra vez, lo puedo sustituir por un submúltiplo que se llama micro. Entonces, esto también lo puedo expresar así, como 100 micro coulombs. Y voltaje, volts por faradio son coulombs, 10 a la menos 6 son micros. Entonces la carga que puede almacenar este capacitor de 10 microfaradios cuando lo alimento a 10 volts es de 100 microcoulombs. De esa manera puedo determinar, en este caso, la carga, pero igual puede haber otro caso en que me pidan calcular la capacitancia o el voltaje, dependiendo de las condiciones que tenga el problema. Y pues para eso voy a aplicar esas ecuaciones, la que corresponda en su caso. Bien, muchachos, vamos a hacer otros ejercicios aplicando esto y vamos a ver también que estas cargas, cuando se almacenan, lo que generan es que pues tengamos ahí energía eléctrica almacenada en forma de cargas eléctricas y necesitamos calcular esa energía potencial que está aquí almacenada. Pero eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, gracias. Entonces, vamos a la siguiente lámina, en donde ya habíamos empezado. De hecho, pues este es el mismo caso. Dijimos que teníamos una capacitancia de 10 microfaradios. Calculamos aquí una carga de 10 microcoulombs, lo que acabamos de hacer allá atrás. De hecho, creo que no me di cuenta que ya lo habíamos hecho, pero bueno, ya lo volvimos a hacer. Y entonces, pero lo importante aquí de esta lámina es que vamos a ver otra característica, porque el hecho de haber almacenado cargas mediante este voltaje aplicado y haber almacenado las cargas negativas en una placa y por consecuencia una deficiencia de cargas negativas en esta placa indican que esta placa quedó cargada positivamente. Entonces, pues esas placas que se quedan, digo, esas cargas que se quedan atrapadas en esta placa, cuando nosotros abrimos este circuito, pues resulta que son cargas que tienen un cierto potencial, tienen el potencial de moverse de manera posterior, de regresar de esta placa a la placa positiva. Desde luego, por eso habrá que darles un camino por otro medio para regresar a la placa. Pero entonces, lo que ha hecho este capacitor también es almacenar una cierta energía, una energía que tiene el potencial de mover estas cargas nuevamente
hacia la placa que tiene deficiencia de electrones. Y entonces aquí hay una energía potencial almacenada en forma de cargas eléctricas. Y esa energía almacenada se llama una energía potencial eléctrica o una energía potencial simplemente. Y existen, tenemos aquí en la parte baja de esta lámina, 3 formas de calcular esa energía. Aquí tenemos en la primera ecuación de la energía potencial para un capacitor. Yo puedo calcular la energía potencial si conozco y multiplico la carga que almacena el capacitor y el voltaje que tiene ese capacitor, y se le aplica lo que aparece en sus terminales de ese capacitor y lo divido entre 2. Si hago eso, puedo calcular la energía potencial que tiene almacenada este capacitor. Otra forma de determinar esa energía potencial es esta segunda ecuación, en la que me dice que la energía potencial es el producto de la capacitancia del capacitor multiplicado por el cuadrado del voltaje aplicado o que aparece en sus terminales entre 2. Divido entre 2 y tengo también la energía potencial. Y entonces, una tercera forma de determinar la energía potencial está aquí marcada en la tercera ecuación, en la cual yo puedo determinar esta energía potencial si conozco la carga y elevo su valor al cuadrado, y divido eso entre el producto de 2 veces la capacitancia. De esa manera puedo también encontrar esta energía potencial. Desde luego, esta energía potencial, si cuido que todas las variables estén manejadas en el sistema internacional, esta energía potencial se va a expresar en joules. La carga tendrá que estar expresada en coulombs, la capacitancia en faradios y el voltaje en volts para que esto suceda. Entonces, así. Esas son las 3 opciones para calcular esta energía potencial. Y la pregunta aquí es, muchachos, ¿por qué 3? ¿O cuál es la diferencia entre las 3? ¿O por qué tengo que usar una u otra? ¿O cuándo usa uno y cuándo usa la otra? Les voy a pedir que observen con detenimiento esas 3 ecuaciones y a ver si alguien me puede decir por qué, en qué se parecen o en qué se diferencian estas 3 ecuaciones. Échenle un ojo y díganme. Aunque el voltaje está al cuadrado, igual la carga, en una. Bueno, en En dos. una está, ajá, en una está al cuadrado y en otra está al cuadrado. Sí, ¿algo más? Pues es cuando nos falta un dato de una, ¿no? Ya aplicamos otra y así. Así es, muy bien, Rodrigo. Efectivamente, si nos damos cuenta, muchachos, en cada ecuación hay un par de variables. Aquí vemos que había una relación entre 3 variables, que es el voltaje, la carga y la capacitancia. Pero para estas ecuaciones de la energía potencial, si observamos la primera, solamente tiene carga y voltaje. Ahí no hay capacitancia. Si observamos la segunda, hay capacitancia y voltaje. Ahí no hay carga. Y si observamos la tercera, ahí hay carga y capacitancia. Ahí no hay voltaje. Entonces, pues, ¿cuándo vamos a utilizar uno? ¿Cuándo vamos a utilizar la otra? Pues va a depender de qué es lo que conozcamos en cada caso. Por ejemplo, ahorita calculamos la carga, ya sabemos cuánto vale la carga que puede almacenar este capacitor. Pero si no la tuviéramos, o sea, incluso antes de haber calculado esta carga, cuando conocíamos el voltaje y la capacitancia, podíamos haber utilizado una de estas ecuaciones para calcular la energía potencial que puede almacenar este capacitor. Será aquella que no contenga la carga, que sería la segunda. Pero ahorita que ya conocemos los 3 parámetros, pues podemos utilizar cualquiera de las 3 para calcular la energía potencial. De hecho, vamos a hacerlo para las 3 para ver que cualquiera de las 3 me debe dar el mismo resultado. Por ejemplo, utilizando la primera ecuación para la energía potencial, me dice que la energía potencial de un capacitor es igual a la carga que puede almacenar ese capacitor multiplicada por el voltaje entre 2. Si hacemos esta operación, la carga de este capacitor la calculamos arriba en 100 microcoulombs. Recuerden que tenemos que expresar eso en coulombs. Esto es 100 por 10 a la menos 6 coulombs. Y multiplicado por el voltaje, que son 10 volts. Y dividido entre 2.
Y eso me va a dar la energía potencial. Si hacemos esta operación, muchachos, 100 por 10 me va a dar 1000. 1000 por 10 a la menos 6. Entre 2. Y eso me da 500, ¿no? Sí. 500 por 10 a la menos 6. Y bueno, aquí las unidades serían coulombs por volt. Pero bueno, ya sabemos, ya dijimos acá que había que hacer la dimensional, pero finalmente si cuidamos que esto esté expresado en coulombs y en volts, lo que vamos a obtener aquí son joules. Si escribimos esto de otra manera, podríamos decir que esta energía potencial es de 500, ¿500 qué? Micro. Si sustituimos esto por el sufijo micro, 500 microjoules. Es más, si corremos nuestro punto, 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda, podríamos escribirlo así, como 0.5. Recuerden que aquí era la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3. A la menos 3 serían 0.5 milijoules. En lugar de escribir por 10 a la menos 3, pongo milijoules. Y a lo mejor en su calculadora, esto estaría expresado solamente así, como 5 por 10 a la menos 4. Las 3 formas son correctas, las 4 formas son correctas de expresar esta cantidad. En 2 de ellas estamos utilizando submúltiplos y la otra es, pues, como prácticamente debía de estar escrito ese número de manera correcta en notación científica. ¿Muchachos, alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, Vale, profe. gracias. Entonces vamos a ver que esto lo calculamos mediante carga y voltaje. Vamos a ver que si hacemos lo mismo, pero ahora tratamos de calcular esta energía potencial por medio de la segunda ecuación que me dice que la energía potencial es la capacitancia por el voltaje al cuadrado entre 2. Vamos a ver si esto me da lo mismo. La capacitancia, dijimos, es de 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Multiplicado por el voltaje al cuadrado, que en este caso son 10 volts, pero al cuadrado, dividido entre 2. Entonces, si hacemos 10 por 10, me van a dar 100, otra vez por 10, me van a dar 1000. 1000 por 10 a la menos 6. Y aquí me van a dar faradios por volts cuadrados entre 2. Y esto va a ser otra vez 1000 entre 2, van a ser otra vez 500 por 10 a la menos 6. Es decir, 500 milijoules. Fueron 500 microjoules. Faradios por volts cuadrados también son joules. Y vemos que en los dos casos obtuvimos el mismo resultado. Vamos a verificar que en el tercer caso, por ejemplo, cuando calculamos esta energía potencial por medio de la tercera ecuación que me dice que es igual a la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Entonces, pues debemos de obtener el mismo valor. Vamos a ver si es cierto. Si elevamos la carga al cuadrado, que es de 10 microcoulombs, no, 100. 100 microcoulombs, 100 por 10 a la menos 6 coulombs, pero esto van al cuadrado, entre
2 por 10. 10 microfarados, 2 por 10 a la menos 6 faradios. Eso me debe dar lo mismo que antes. A ver, muchachos. ¿Cuánto es 10,000? 100 al cuadrado. Son 10,000. 10,000, ajá. Son 10,000 por 10 a la ¿qué? Menos 6 al cuadrado. 10 a la menos 6 al cuadrado. Menos 12. A la menos 12, muy bien. A la menos 12, y aquí tengo coulombs cuadrados. Entre 2 por 10, pues me va a dar 20. Por 10 a la menos 6 faradios. Vamos a reducir, este lo puedo reducir con este. Me quedan solamente 1000 entre 2 otra vez, y esos son 500. 500. Y 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 6, me queda por 10 a la menos 12 más 6. Menos 6. Menos 6. Y esos son lo mismo, 500 microjoules. Entonces ahí, muchachos, observamos que pues este resultado es exactamente igual al anterior. Igual al anterior. Y entonces eso me dice solamente que yo puedo usar cualquiera de las tres ecuaciones para encontrar ¿cómo se llama? Esta energía potencial. ¿Cuándo voy a usar una, cuándo voy a usar la otra? Pues dependiendo de los datos que tenga. Ya veíamos que analizábamos las ecuaciones, pues siempre están en función de solamente dos de las variables. Entonces, cuando no conozca la tercera, ocuparé cualquiera de ellas y siempre voy a obtener la misma energía potencial. Pues así de fácil, así de sencillo, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. ¿No? Vale, entonces vamos a hacer, tengo otros dos ejercicios adicionales. Vamos a tratar de terminar cuando menos uno. En los siguientes minutos, nos queda solamente alrededor de un minuto en esta sesión. Muchachos, recuerden que cuando termine, nos reconectamos para continuar al menos otra sesión de 40 minutos para aprovechar las 2 horas de esta clase. Y bueno, vamos a seguir entonces trabajando sobre esta parte que es la capacitancia. Bien, entonces muchachos, bueno, aquí me faltó algo, creo que lo vamos a hacer aquí. Me falta, si ya tengo este cálculo, pero de pronto de aquí se deriva el hecho de que tengo que calcular alguna propiedad de este capacitor. Por ejemplo, no sé, a lo mejor necesito determinar el área de sus placas. Pues puedo partir de este ejercicio. A lo mejor en el ejercicio lo que obtuve fue la capacitancia de este capacitor. Y resulta que nos dio esta cantidad de 10 microfaradios. Y entonces, pues si conocemos algunos de los otros valores de esta disposición de placas metálicas entre placas aislantes, entre una placa aislante, entonces podemos pues determinar, por ejemplo, cuánto vale el área. Si digo que aquí tiene, por ejemplo, 5 milímetros, vamos a ver de qué tamaño deben ser las placas. Si usamos un